Hola, bendiciones, bienvenido a este estudio que vamos a estar entregando del Tabernáculo de David, restauración del Tabernáculo de David. Bienvenido y esperamos que en este ciclo, estos tiempos que estemos transmitiendo o llevando hasta su casa, donde usted esté, vamos a llevar este estudio para este tiempo. Yo creo que estamos viviendo los tiempos más gloriosos de la iglesia. Esto lo he dicho en muchas oportunidades, lo volveré a decir. Estamos viviendo los mejores tiempos y estamos a puerta a la segunda venida del Señor, o a la venida del Señor, mejor dicho, a la altura de las nubes, a buscar a su iglesia. ¿Ya? Este es el tiempo donde la iglesia se va a llenar de la gloria de Dios y se va a levantar una gran iglesia y un gran tiempo también de cosecha. Creo que será un tiempo de cosecha maravillosa y gloriosa. Creo que van a haber millones y millones de personas volviéndose al Señor, convirtiéndose al cristianismo, al evangelio glorioso. Meditemos en esto y vamos a empezar leyendo el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La orden de Jesucristo era ir a todas las naciones, a todos los pueblos, para llevar este mensaje de salvación. Y esta orden se la dio a los discípulos, a los 12 hombres que él escogió para llevar este mensaje por todas las naciones. Usted sabe que los discípulos no querían, porque tenían a Dios para ellos solos, no querían compartirlo, es decir, que ellos no entendieron o no quisieron cumplir esa orden. Si tal vez a lo mejor fueron por todo el mundo, pero fueron a predicarle solamente a los judíos, a ese tipo de personas. Entonces, hoy día vamos a ver en varios capítulos cómo el Señor se ha interesado no solamente en los judíos, sino en los gentiles, en nosotros, en todo. Entonces, el estudio que vamos a llevar es la restauración del tabernáculo de David. Entonces, como leíamos, la orden era llevar el evangelio a toda criatura. Era un tiempo donde los discípulos tenían que obedecer y no obedecieron. El pueblo de Dios o los discípulos comenzaron a llevar la palabra por todas partes del mundo, y en un momento Dios envió a un ángel a la casa de un soldado romano que era Cornelio, era jefe militar romano. Él vivía en una fortaleza militar, él vivía ahí en Cesarea de Filipo, y Dios se le apareció a este hombre romano que no era judío, y le dijo Dios: manda a buscar a Pedro, porque él va a hablar contigo de las grandezas mías. Ya, esto usted lo puede ver ahí en el libro de los Hechos. Y mientras tanto, en el mismo momento, Pedro estaba teniendo una visión donde veía él cosas que no tenía que comer, según era inmundo lo que iba a comer. Entonces el Señor en esta visión le dice a Pedro: mata y come. Y él dijo: nunca he comido cosa inmunda. Pero el Señor le dice: no llame inmundo lo que yo he limpiado. Entonces llegaron a Pedro, lo fueron a buscar, y él llevó ese mensaje a la casa de este hombre romano, este soldado romano Cornelio, y este hombre también invitó a toda su familia, porque iban a encontrar un mensaje en la boca de Pedro. Dice: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o llame inmundo. Le está diciendo a Cornelio que para ello era abominación acercarse a cualquier otra persona que no fuera judía. Acuérdense que el mensaje del Señor era ir por todo el mundo, llevar el evangelio. Pero Pedro y todos los discípulos no querían. Pero ahí estaba frente a este hombre llamado Cornelio, llevando el mensaje. Podríamos decir que este hombre, teniendo esta visión, Pedro, teniendo esta visión, podríamos decir que era realmente un cabeza dura. No quería entender, aunque Dios le había hablado, aunque Dios le había mostrado la visión, pero él todavía no aceptaba a lo que eran judíos, porque tenía esta tradición,
esta tradición. Y miren lo interesante, lo bueno que apareció en este culto hogar, podríamos decir, en la casa de Cornelio. Dice que Pedro le estaba entregando la palabra y estaba todo eso, que terminó el mensaje, Pedro y el Espíritu Santo cayó en esa casa. Eso quedó registrado en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43 y versículo 44. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecado por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba predicando, estaba tomado por el Espíritu Santo, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Que el mensaje del Señor llegó a esa casa de unos gentiles no judíos, y imagínense cómo tiene que haber quedado Pedro al ver que el Espíritu Santo estaba bautizando a los que no eran gentiles. Así que después aparece Pedro, tiempo después, él va a Jerusalén, a una reunión donde estaban todos los judíos, ¿ya? Y los líderes religiosos, los líderes de ese tiempo, de esa época, discutieron con Pedro sobre por qué había entrado a la casa de una persona que no era judía. Eso usted lo puede ver en Hechos 11, versículo 3. Ahí está registrado cómo le llamaron la atención a Pedro porque había entrado a la casa de Cornelio, ¿ya? Y Pedro quizás se excusó y dijo, yo no tengo la culpa, yo obedecí, Dios me habló, yo fui, ¿ya? Y es decir, Pedro no tenía intenciones siquiera de ir a predicarle, pero en obediencia al Señor él fue y predicó, y el Señor se glorificó en esa casa. Pedro no pensaba predicarle a los gentiles, pero el Señor lo impulsó, lo llevó. Y ahí lo estaban esperando aquellos hermanos religiosos, aquellos que ponen reglas, que ponen impedimentos para que los gentiles no oigan el mensaje del Señor. Entonces vemos que en medio de todo eso, en el concilio, en una reunión ahí en Jerusalén, Dios le revela también a Jacob por qué razón se estaban convirtiendo, los gentiles al cristianismo. Este cristianismo, este evangelio o esta palabra no era solamente para los judíos, sino era para todo el mundo. Entendió entonces que el hecho que se convirtieran los gentiles evidenciaba que se habían cumplido la profecía de Amós. Cuando declaró, este profeta llamado Amós, declaró que sería restaurado el tabernáculo de David y que a consecuencia de ello los gentiles se convertirían al Señor. Gloria al nombre del Señor. Y esto es lo que vamos a ver, que si se restaura en este tiempo el tabernáculo de David, mucha gente se va a convertir al cristianismo. Ya en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 14 al 17 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo por su nombre, ¿ya? Y con esto concuerda las palabras del profeta como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Mire que esto es bueno, hermano. La restauración del tabernáculo, y yo me gustaría que no se perdiera ningún capítulo, ninguno. Vamos a tener entre 15 a 20 minutos, ya, toda la semana, y me gustaría que no perdiera, pero absolutamente ningún capítulo, porque cuando nos metamos a la profundidad de lo que quiero llevarle hasta su casa, es realmente maravilloso. Notemos esto, ¿ya? Dios visitó por primera vez a los gentiles, por primera vez, ahí en la casa de Cornelio, ¿ya? Esto quería decir que los apóstoles no predicaban el evangelio a los gentiles, pero el Espíritu Santo se encargó de llevar a Pedro hasta este hombre y se convirtió él y toda su familia. Imagínense que después de 5 años, después que Jesús resucitó, después de 5 años, por primera vez, se le predicó el evangelio a los gentiles. Pedro fue a la casa de este capitán romano y evidentemente no estaban los planes
de llevarle el mensaje de salvación, ¿ya? Quiere decir que los apóstoles no habían entendido la palabra, o no querían entender, o no querían obedecer, cuando era necesario llevar el evangelio a todas las naciones. Ya ellos entendieron que tenía que ir a la nación a predicarle solamente a los judíos, pero no era así. La Biblia revela que si el tabernáculo de David es restaurado, los que conocen al Señor le buscarán y serán salvos. Seremos salvos. Pero la pregunta es, para dejársela ahí y después continuar, la pregunta es, ¿qué es el tabernáculo de David? ¿Qué es lo que el Señor tiene que restaurar? ¿Ya? ¿Podemos entender esto? ¿Poder entender esto del tabernáculo de David? Para poder entenderlo, vamos a tener que retroceder en el tiempo y llegar hasta la época de Moisés para poder entender lo que es un tabernáculo. El tabernáculo es el arca de la gloria de Dios, es el tabernáculo donde está la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, Dios le dio una orden a Moisés. ¿Cuál fue esta orden? Construir un tabernáculo, es decir, una tienda, un santuario, algo así como una carpa, y poner allí el arca, el altar, el lugar de la presencia del Señor. El tabernáculo en el momento era la morada de Dios en medio de su pueblo. El arca, ese tabernáculo era representativo, representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios. No era la presencia de Dios, sino que representaba la presencia de Dios en ese lugar. El arca era el lugar donde Dios se manifestaba. En ese lugar Dios se manifestaba. Dios le hablaba a Moisés desde el arca. En Éxodo capítulo 33, versículo 9 dice, y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés. ¿Ya? Note claramente lo que acabo de leer, que la nube de gloria descendía, la gloria de Dios descendía cuando Moisés iba al tabernáculo a orar. ¿Notó eso? La nube de gloria era la manifestación de la presencia de Dios, el Espíritu Santo ahí, ya revelado. Entonces, podríamos decir que ese lugar era simbólico del Espíritu Santo. La nube de gloria o la presencia de Dios lo guiaba de día y de noche. Le daba sombra durante el día, le daba calor, la gloria de Dios, y lo alumbraba en las noches. La gloria de Dios los protegía de sus enemigos, ya le daba protección. Ellos, si la nube de gloria o Dios se movía, ellos se movían. Si la nube de gloria se detenía, ellos se detenían, ¿ya? Así que, amados, recuerde esto. Y yo quiero invitarle ya que se sintonice toda la semana y comparte esto, porque vamos a hablar de esto, de la gloria del Señor, el arca, de la presencia de Dios, del tabernáculo de David. Quise llevarlo hacia atrás para darle a entender lo que era el arca, la presencia. Y vamos a ver a través de este estudio por qué Dios decide restaurar el tabernáculo de David y no el tabernáculo de Moisés. Quiero que entienda esto, porque está en la Biblia, usted aparece el tabernáculo de Moisés y aparece el tabernáculo de David. Entonces, Dios determinó para este tiempo y para esta época restaurar el tabernáculo de David y no el tabernáculo de Moisés. Que el Señor les bendiga realmente y que usted nos acompañe a través de este mensaje o de este estudio que vamos a llevar ya hasta su casa. Y por qué es necesario oír en este tiempo que la gloria de Dios tiene que ser restaurada en nuestras vidas y en nuestras casas. Concluyo, antes de venir para acá, pasé a una casa, pasé a saludar a un joven, estaba ahí entretenido algunas cosas y le pregunté cómo estaba su vida con el Señor y dijo, ahí estamos bien, que tal vez. Yo le dije, mire, viene el momento, viene la época en que el Señor va a hacer cosas gloriosas
contigo y tal vez te va a hacer pasar por el desierto, porque para llegar a la tierra prometida vamos a tener que pasar por el desierto en la época de la restauración del tabernáculo de David. Que el Señor les bendiga, nos volveremos a encontrar ya, y comparta con sus amigos este estudio. Un día a la semana vamos a estar llevando este mensaje y este estudio en profundidad. Hoy día quisimos hacer la introducción para decir lo que es un arca, o en este caso, para poder entender, el arca lo llevamos ahí a Moisés. Que el Señor les bendiga grandemente.